Aquí no repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es, Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entretiene, transforma. Y vamos a estar hablando ahora de un tema que muchas personas lo pueden haber escuchado, pero estoy casi segura que en algún momento han sufrido de él, y es el bullying o el acoso. Hace unos días vimos en las redes sociales algo que se hizo trending casualmente, que se hizo viral, y fue el video de una profesional francesa, una joven francesa que se graduó de fisioterapeuta en Francia, y ella hablaba de que durante los 4 años de universidad sufrió de bullying. Esto lo quería hablar en su discurso de graduación, pero lógicamente lógicamente en el sentido de que la universidad no iba a permitir que ella diera el discurso hablando de todo lo que ella pasó, señores, de todo. Pueden buscar su historia. El nombre de ella es Mariloy Biut. Ella es francesa. Eso está en todas las redes sociales. Entonces, el día creo que fue en el transcurso de la semana pasada o en el transcurso de principios de la semana, vi un joven que conozco de República Dominicana, abogado, el cual también se identificaba con este tema, diciendo que él también sufrió bullying durante un tiempo. ¿Y qué hicimos? Lo traímos al programa. Está aquí con nosotros Yaxuel Taveras desde la República Dominicana. ¿Cómo estás, Yaxuel? Muy bien, Indira, de verdad qué placer poder compartir contigo en este espacio y muy feliz, de verdad, por todo lo que ha podido pasar durante los últimos meses y por lo fructífero que ha sido todo para ti también, me llena muchísimo de orgullo. Ay, gracias. Tú también eres un orgullo para nosotros, lo sabes, desde lo que es tu carrera, los premios que has tenido, todo lo que has desarrollado en el ámbito profesional y personal, así que muchas felicidades. Tengo que decir que Yaxuel es abogado y también trabajas con algunos jóvenes que tienen que ver con esto de derecho, ¿no, Yaxuel? Sí, efectivamente me desenvuelvo en lugares de voluntariado, además de mentorías especializadas, pero más que nada trabajar directamente, muy de la mano con lo que son comunidades vulnerables, que es lo que me he estado enfocando en este último año. He tenido la oportunidad de visitar ciertas comunidades, de ver cuáles son algunas problemáticas que tienen las mismas y cómo puedo convertirme en portavoz de ellas. Eso ha sido para mí algo muy especial y algo de lo que he aprendido muchísimo también. Así es. Yaxuel, cuando vi lo que escribiste en redes sociales, iniciabas diciendo, no hay momento más liberador que cuando tomas la decisión de hablarlo. ¿Tú habías roto el silencio anteriormente con este tema o es la primera vez que hablas de que fuiste víctima de bullying? Mira, yo creo que ahora mismo fue cuando tomó más su auge, se podría decir, tras compartir el video de la joven y mostrar un poquito más mi historia. Yo, previo a la pandemia, había iniciado con una campaña digital que, por así decirlo, tomó un pequeño auge también, que fue Enfrentemos al Bullying. Y pude ver mucha gente compartiéndolo y todo eso. Pero ahora fue cuando más reacciones tuvo, más comentarios tuvo. Y fue cuando la gente pudo compartirlo más o tal vez decirme, mira Jackson, yo no sabía que tú habías pasado por esa situación, cómo tal vez puedo ayudar a alguien que tal vez esté pasando por esto. Incluso recibí varias anécdotas de jóvenes que han pasado por situaciones similares a la mía y realmente me sentí muy bien por el hecho de que ellos al ver todo esto que pude compartir sintieron el valor de hablarlo también y es algo que yo comparto y abogo muchísimo. Yo digo que si la gente o hay alguien que está pasando tal vez por alguna situación incómoda o algún tipo de situación como esta, como lo es el bullying, que es una situación tan incómoda, pues hablarlo es una de las mejores formas, compartirlo, entender que hay más gente que tal vez está pasando por esta misma situación y que no estamos solos, que también buscar ayuda es una gran opción y que rendirnos ante esto no es lo que nos corresponde, sino continuar abogando y continuar luchando para que ese tipo de situaciones pues puedan erradicarse. Y de verdad que me sentí muy bien al ver tantos comentarios bonitos que me llegaron la noche de ayer, en verdad.
Así es. Sabes que cuando vemos campañas como eso que dijiste, que creaste incluso esa campaña, lo vemos fácil, y hago las comillas con los dedos, lo vemos muy fácil, porque ya has salido de ese momento, pero tal vez con esos mismos testimonios que recibiste, pudiste estar de cerca con personas que aún estaban viviendo esto del acoso. ¿Cómo se puede vivir o trabajar o tal vez seguir en una universidad o en una escuela después de haber sufrido un episodio de acoso? Uf, wow, esa es una pregunta muy, yo diría que abarca muchísimas cosas, porque hay que tener muchísima fortaleza para poder enfrentar esto, ¿no? Hay que ser muy resiliente, hay que ser muy, valga la redundancia, fuerte, ¿no? Para poder quedarse en un mismo sitio. Yo tuve la experiencia de vivirlo prácticamente desde la escuela, desde la primaria. Y fue cuando me di cuenta que realmente necesitaba un cambio y que yo necesitaba algo mejor cuando entré a la secundaria, respectivamente en el segundo grado de secundaria. Y de verdad que para mí yo puedo corroborar con esa acción que realmente los cambios son buenos y que dar el paso justamente cuando es necesario hacerlo puede marcar por así decirlo, la piedra angular de eso que tanto necesitamos, ¿no? De ese cambio, de esa comodidad, de entender también que la gente puede escucharte. Y yo, sin lugar a dudas, pues vivir esa experiencia para mí fue algo, por así decirlo, que no tendría palabras para describir, pero admiro mucho a la gente que es fuerte y que puede dar pasos firmes para lograr salir de esos espacios. Yasuel, este es José Samboy. Un placer, José. ¿Cuándo comenzó esto? Y después que comenzó, ¿te llegaste a comunicar con los directivos de la universidad, con tus profesores? ¿O simple y llanamente siguió ocurriendo y tú seguiste soportando lo que estaba pasando? Mira, algo que me gustaría aclarar en esa parte realmente es que en la universidad yo no experimenté ese tipo de situaciones, ¿no? Por así decirlo, que fue ya prácticamente, al estar en la universidad estaba en un campo más abierto y pues ahí mismo estaba en la pandemia y todo eso. Mi estadía físicamente en la universidad fue, por así decirlo, muy corta. Pero cuando estuve en la escuela y en la secundaria, tuve al menos también la suerte de que en determinados momentos mis directivos pudieron tomar acciones o tal vez me escuchaban. Había momentos en que me dirigía a algunos profesores, por ejemplo, y solamente me decían, no supera eso, que eso es algo que va a pasar, eso es algo que es simplemente para crecer, pero realmente no, o sea, todo lo contrario, es algo que te marca y que, por así decirlo, como dije anoche en uno de mis stories, es algo que ayuda a construir tu personalidad, ¿no? Son parte de esos pequeños ladrillos que construyen tu personalidad. Y a mí me marcó de una forma significativa. Tal vez me hizo más fuerte, tal vez me ayudó a que yo pudiera tal vez comunicar esto y que más personas pudieran verse reflejadas en mí o entender que tal vez no son los únicos que lo pasaron en ese momento, ¿no? Pero realmente fueron muy pocas las veces en que mis directivos tal vez tomaron algún tipo de acción. Tú le estás contando y a mí se me enchina la piel, me da impotencia, porque hay muchas personas que minimizan lo que es el bullying o lo que es el acoso. En el caso tuyo, que era una etapa escolar o secundaria, es como no seas ñoño, no le des mente a esas cosas, eso va a pasar, no te preocupes. Sí. Y gracias a Dios estás aquí para contarlo, pero hemos visto hasta en las noticias casos de personas que sufren de bullying y no están aquí para contarlos. Entonces, en esta etapa ya que tú eres adulto y que gracias a Dios superaste todo esto, ¿qué le dirías tú a esas personas que te dijeron en su momento, no seas ñoño, eso va a pasar? Mira, justamente anoche, dentro de los varios comentarios que recibí tras publicar los stories, fue uno de un joven que es parte de los programas en los que trabajo, ¿no? Como voluntario, que me manifestó que él había pasado por situaciones similares y que sus directivos nunca hacían nada y que él incluso tuvo que adentrarse
en espacios o actividades extracurriculares para darse a notar y dar, a ver, por así decirlo, ser tomado en cuenta incluso por sus profesores o sus demás compañeros para ser escuchado. Y ahora que yo, por así decirlo, tengo más de edad, ¿no? He podido entender que o sea, para comprender esto hay que vivirlo muy de cerca. Y quien no se da cuenta realmente es porque no tiene la determinación para hacerlo o no quiere darse cuenta, porque, caramba, o sea, el bullying está, el bullying tú lo percibes, tú lo puedes ver de lejos. Hay cosas que se hacen que se ejecutan prácticamente delante de los demás compañeros y hay muchos niños que incluso simplemente hasta por tal vez que eso pase por desapercibido, ¿no? Tienen temor a hablarlo. Y yo lo único que podría decirle a estos niños es que sean fuertes y que debemos ser más empáticos. O sea, un adulto yo creo que debe ser demasiado empático para entender esto y no simplemente emitir comentarios como supera eso es parte de la niñez, eso es simplemente relajo. O sea, hay relajos que marcan y, a ver, esto es algo que yo digo que no se puede pasar por desapercibido. Que tal vez esa misma actitud que tienen los directivos o los adultos o los maestros, y estamos diciendo los adultos, pero a muchos adultos también se le hace bullying, o sea, el Sí, bullying, incluso hay tipos de discriminación, te pueden hacer bullying por tener una discapacidad, te pueden hacer bullying por tu color de piel, te pueden hacer bullying siendo adulto, siendo anciano, siendo niño, pero siempre hay alguien de una jerarquía mayor, por decirlo así, ¿verdad? De una jerarquía mayor. sí. ¿Por qué crees tú que las personas que sufren de bullying muchas veces se quedan calladas? ¿Será por esto mismo? Porque los demás lo minimizan. Sí, ese da el caso de que la gente se siente minimizada, por así decirlo, cuando son víctimas de bullying por temor al que dirán, porque tal vez eso los hace más cobardes, por así decirlo, pero son los casos que se dan. Al final tú pasas por bullying y es como que, ok, o sea, prácticamente ¿qué hago ahora? ¿Cómo a quién lo puedo comunicar? Y es el temor a los mismos comentarios que pueden emitir las personas. Incluso las redes sociales ahora mismo, eh, juegan un rol fundamental en todo esto. O sea, los comentarios que se emiten en redes sociales, e incluso a personas que están súper expuestas, tú puedes, o sea, yo prácticamente ahora mismo digo, ok, cuando uno va a leer comentarios en redes sociales, incluso en los mismos periódicos, uno tiene que estar mentalmente preparado para no tener que incluso hasta insultar a alguien y cosas, ¿no? Pero es la verdad. O sea, es algo que se puede percibir a la ligera y es como digo, quien no se da cuenta realmente es porque no quiere darse cuenta o simplemente prefiere ignorarlo. Pero ahí es el punto, que cada vez que ignoramos más esto, más fuerte se hace, más auge toma. Y es algo que yo digo que debemos trabajar juntos para poder erradicar. Así es, eso es cuando mencionas ahora lo de las redes sociales, es algo muy tangente, que Efectivamente. todos lo vemos a diario, incluso no siendo, hay personas que dicen, no, porque es figura pública o porque sale en televisión. No, cualquier persona pone algo en redes sociales, pone una fotografía y siempre va a encontrar quien lo encuentre mal, valga la redundancia, un detractor, una gente que le diga cosas feas. Y si no tiene la suficiente inteligencia emocional, no inteligencia de Sí, libros, inteligencia emocional, para llevar y escuchar estas críticas que a veces dicen que son constructivas, pero no construyen nada, puede caer en una depresión, puede caer en cosas que no están bien o que no pueden ayudarle a su salud. exactamente. Cuando, ya que tú estás fuera de todo, ¿utilizaste algún tipo de herramienta o tú recomendarías algo? ¿Qué recomendación le das a las personas que están viviendo ahora mismo un problema de bullying, sea en sus trabajos, su escuela o su vida cotidiana? Mira, la gente dice que no, y que todavía es algo que está, por así decirlo, dentro de un estereotipo, una ideología totalmente errónea, pero ir a terapia es algo muy bueno, ¿no? Y continuar comunicándolo, o sea, ser portavoces de eso que tal vez queremos que incluso no nos hagan a nosotros.
Eso es algo que yo utilicé durante muchísimo tiempo. Ir a terapia frecuentemente, hablarle a los demás desde el amor, o sea, buscar la forma de hacer un poquito de ruido para lograr llegar a la gente o darle a entender a las personas que eso es algo que realmente es un poco, hasta es un poco perturbador, por así decirlo. Y a mí me fue un poquito más difícil porque yo vivía en una zona aledaña en San Francisco de Macorís y tal vez allá no había como que tantas herramientas para poder, allá no había prácticamente tantas herramientas que yo pudiera utilizar, tal vez incluso para sentirme mejor, pero cada vez que tenía el espacio de vincularme incluso hasta un espacio extracurricular que tal vez me brindara a mí los conocimientos que yo pudiera utilizar para implementarlos en esta jornada de capacitaciones o tal vez para llegar a más gente, pues podía hacerlo. Pero es el punto también que a veces en esas zonas donde más inciden ese tipo de problemáticas, tampoco cuentan con los recursos. O sea, si tú te pones a evaluar el sistema educativo de República Dominicana, incluso queda hasta corto en ese aspecto, porque aquí hay una cultura demasiado fuerte en términos de estereotipos sobre eso, sobre que ir a terapia está mal o que es solamente para una comunidad de personas especializada o que el bullying solamente es una etapa que va a pasar, pero es el punto, que hasta que no enfrentemos esa cultura de ideologías erróneas que hay, es muy poco probable que tal vez podamos arrancar ese problema de la raíz y darle a entender a esos niños que vienen detrás de nosotros que es algo que hay que comunicar, que hay que trabajar y que realmente puede hacerlos mejores personas, el hecho de poder poner su granito de arena para poder enfrentar esto. Yasuel, el bullying, ya que tú eres abogado, ¿no? ¿El bullying está considerado como un delito? A ver, el bullying per se no está considerado como un delito en República Dominicana, eso es otro punto. Tal vez hay cosas que sí sean semejantes, ¿no? Pero la gente tal vez no tiene tampoco ese conocimiento de que hay espacios a los cuales sí se puede recurrir. Tipificado, oficialmente no podría decir que está, ¿no? Pero hay espacios a los cuales tú puedes recurrir cuando tú eres víctima de violencia o eres víctima de acciones que tal vez pongan en riesgo tu dignidad o físicamente, por así decirlo. Pero yo también entiendo que es una cultura que debemos de cultivar, de que la gente entienda de que sí puede asistir a espacios donde sí puede reportar estas acciones y que sí hay una mano amiga que puede ayudarles. Así es. Es una lástima de verdad que no tengamos el bullying dentro de una tipificación o esté tipificado como un delito dentro de nuestros códigos y de nuestras leyes. Pero en algún momento será, ¿verdad, Axel? En algún momento será. Te quiero agradecer por dar esta voz, por alzar tu voz, por decir yo también pasé por esto, porque a veces queremos como ocultar esas cosas que no son agradables en nuestra vida, pero como bien decías, muchas personas pueden identificarse y pueden entender que no es para quedarse sentados ni para morirse, sino que podemos seguir adelante aún pasando por situaciones como esta. Así que te doy las gracias por levantar tu voz. Así es, muchas gracias a ustedes realmente por compartir ese espacio tan bonito conmigo y por también convertirse en portavoces de acciones como estas, que son cosas realmente que aportan a un mundo mejor, porque todos somos seres humanos y creo que la empatía es algo que debe reinar en todos los espacios. Y de verdad, Indira, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir un poquito más sobre mí, compartir un poco más mi historia. Y nada, de verdad, todo mi cariño y respeto y admiración para ti y a todo tu equipo que hacen un maravilloso trabajo. De verdad que sí. Muchas gracias. Yo sé que no es la última vez que te vamos a tener por acá. Así que gracias. Amén. Samboy, cuando estuve haciendo la investigación para esta entrevista y que vi el video que estuvo viral y todo lo demás, o trending, como es nuestra palabra de programa,
Vi en las estadísticas que, por ejemplo, la prevalencia del acoso escolar es mayor en secundaria, que era lo que él decía. O sea, ya la universidad es una etapa mucho más abierta, la gente puede moverse mucho más, pero en secundaria, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el 26,3% de alumnos han sufrido un acoso. En preparatoria, el 15,7%, y la prevalencia es mayor entre las mujeres. Las mujeres un 21,8% y el hombre solo un 16,7%. O sea, el acoso es mayor en la secundaria y es mayor en las mujeres. Bueno, la noticia no es muy agradable, es totalmente lamentable, Indira. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. No hay razas, colores, ni situaciones de que usted es rico y yo soy pobre. Y como usted dijo cuando estaba comenzando, esto es una situación que abarca a todo el mundo, mujeres, hombres, niños, niñas. Ahora, ¿consideras tú, José, que esto tal vez puede frenarse un poco con el mismo círculo familiar, tal vez con la crianza, tal vez con no guardar silencio a cuando ocurren cosas en casa? O sea, ¿qué salida tú le verías a esto que no sea gubernamental? Que sea como de familia o de seres humanos. ¿Qué tú le ves? Comunicación. Esa es la palabra ideal para este tipo de cosas, ¿no? Que pasan a niños, niñas, adolescentes. Comunicación. Lo primero que el niño o la niña tiene que hacer es comunicarse con sus padres. Papi, mami, no me siento bien en la escuela, estoy siendo acosada, etcétera, etcétera. El deber del padre es ir a la escuela y comunicarle a esa maestra, en la cual esa niña está a cargo, lo que está sucediendo. Luego de ahí es el respaldo que le dan los padres a los niños, ¿sí? Soporte. Y como dijimos ahorita, el bullying no está tipificado, como digo, como un crimen o algo por el estilo. Deberían, como te digo, haber más entidades, ¿sí? Más organizaciones que ayuden en este tipo de eventos. Sí, y que también aunque tú mencionas el que los hijos pueden ir y hablar con los padres, nosotros como padres debemos poner más ojo visor y más atención, porque a veces el niño te dice no quiero ir a la escuela, o la niña te dice no quiero ir a la escuela, y tú vas para la escuela porque sí, porque eso es vacancia. Tú no sabes por qué ese niño no quiere ir a la escuela. Tiene que haber un por qué. Tienes que investigarlo. No solo la escuela, no quiero ir donde tal tío, donde tal tía o donde tal familiar. ¿Por qué el niño o la niña no quiere hacer eso? O sea, nosotros como padres tenemos que estar vigilantes. Por eso ahorita hablé de comunicación. Exacto. Y hablé de apoyo. Si usted como madre o padre no se mueve, averiguar qué es lo que está pasando con ese niño, es como si usted lo soltara. Exacto. Entonces ya el niño se ve afectado y muchas veces se siente hasta solo. Sí, nosotros entonces tenemos que prestar más atención como padres, como entes sociales. Si vemos que está ocurriendo un acoso y nosotros estamos cerca y vemos que están violentándole los derechos a alguien, no se quede en silencio, no se quede y voltee la vista a otro lado porque no te toca a ti, porque te aseguro que cuando te toque a ti o a un familiar tuyo, tú vas a querer que alguien que esté cerca también reaccione. Va a querer reaccionar. Claro, entonces nosotros tenemos que también reaccionar a este tipo de problemática que tenemos. Así que no al acoso, vamos a estar ojo visor con eso. No solamente nosotros como programa aquí Nos Fuimos Trending, sino toda la sociedad, todo el mundo. Aquí no repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entretiene, transforma.